Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía positiva y momentos que los hagan sonreír. Y si no es así, si la jornada ha sido un poco cuesta arriba, espero de todo corazón que este vídeo que les traigo hoy les sirva como un pequeño bálsamo, un rayito de luz que ilumine su día y los haga, aunque sea por un ratito, desconectarse de la rutina. Hoy, mis queridos amigos, tengo algo que realmente me emociona compartir, algo que ha estado rondando en mi cabeza desde hace días y que sé que a muchos de ustedes les va a encantar tanto como a mí. Si al igual que yo son devotos seguidores de las producciones televisivas turcas, si sus corazones laten al ritmo de los romances apasionados, si disfrutan de la belleza de un baile que narra una historia sin palabras y si se dejan seducir por la magia de las noches estrelladas, entonces abróchense los cinturones, porque este vídeo está hecho a su medida. Es justo lo que necesitaban para inyectarle un poco de magia a su día. Prepárense para sumergirnos juntos en una noche de ensueño, una velada que parece sacada de un cuento de hadas, y que tuvo como escenario la deslumbrante Bodrum, donde nuestros adorados Hande y Kerem, bueno, déjenme decirles que nos regalaron un momento tan especial, tan cargado de emociones y de una conexión palpable, que quedará grabado a fuego en nuestros corazones para siempre. Pero antes de comenzar con esta aventura, antes de desvelar todos los detalles de esta noche mágica, me gustaría recordarles a aquellos que aún no se han suscrito a este canal, que este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Aquí encontrarán una gran variedad de contenido, desde noticias sobre sus celebridades favoritas hasta análisis detallados de sus series y películas predilectas, pasando por momentos divertidos y reflexiones que los harán pensar. Tenemos un montón de contenido increíble en camino, proyectos que estamos preparando con muchísimo cariño para ustedes, y no querrán perderse ni un solo vídeo. Y por supuesto, no se olviden de activar la campanita de notificaciones, ese pequeño botón que los mantendrá al tanto de cada nueva publicación, para que sean los primeros en disfrutar de todo lo que tenemos preparado. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más retrasos, vamos a descorrer el telón y a sumergirnos en la magia de esta noche especial. Acompáñenme en este viaje que los transportará directamente a las costas de Bodrum. Cierren los ojos por un instante. Imaginen la suavidad de la brisa marina acariciando sus mejillas, el tenue murmullo de las olas rompiendo en la orilla como una melodía relajante, el aroma salado del mar mezclándose con el dulce perfume de las flores que adornan los jardines de Bodrum. Ahora visualicen un cielo nocturno salpicado de incontables estrellas, brillando con la intensidad de miles de diamantes esparcidos sobre un manto de terciopelo oscuro. Y en el centro de este escenario de ensueño, visualicen la elegancia innata y el carisma arrollador de dos personalidades que han conquistado nuestros corazones, la belleza radiante de Hande Erçel y la presencia magnética de Kerem Bürsin, brillando con una luz propia que parece eclipsar incluso a las estrellas. Este no es un fragmento de una serie de televisión, no es una escena meticulosamente guionizada, esto es real, es un instante capturado en el tiempo, es una noche mágica que estos dos íconos turcos nos regalaron sin pretenderlo, en la hermosa y cautivadora Bodrum. Si han estado siguiendo sus carreras, si han sido testigos de su trabajo en la pequeña pantalla, seguramente sabrán que estos dos poseen una química en pantalla que es, francamente, electrizante. Una conexión que traspasa la barrera de la televisión y llega directamente a nuestros corazones. Pero esta vez, mis queridos amigos, no estamos hablando de sus personajes, no estamos analizando una escena de ficción, estamos hablando de Hande y Kerem, simplemente ellos, dos amigos compartiendo un momento de conexión pura, un instante de alegría genuina, lejos de los focos y de los guiones. Y créanme cuando les digo, la magia que se creó esa noche fue tan palpable, tan intensa, que podíamos sentirla incluso a través de la pantalla de nuestros móviles y ordenadores, una energía que se irradiaba y nos contagiaba a todos los que la presenciamos, ya fuera en vivo o a través de vídeos y fotografías. Verán, todo comenzó como suelen empezar estas historias, con una invitación, un evento privado, una celebración exclusiva en Bodrum, un lugar que irradia belleza y romanticismo en cada rincón, un sitio que parece haber sido creado para albergar momentos mágicos. La atmósfera ya era de por sí especial, el entorno desprendía una magia que envolvía a todos los presentes, pero la sola presencia de Hande y Kerem, dos de las figuras más queridas del panorama televisivo turco, elevó la velada a otro nivel, convirtiéndola en un acontecimiento inolvidable. Los rumores comenzaron a circular a la velocidad de la luz en las redes sociales, el eco de la presencia de Hande y Kerem en Bodrum resonó en cada rincón del Internet.
Fotografías y pequeños clips, tomados por los afortunados asistentes al evento, comenzaron a aparecer, y todos, absolutamente todos los que seguimos su trabajo, estábamos con el corazón latiendo a 1000 por hora, expectantes, ansiosos, esperando ver más, devorando cada nueva imagen que aparecía en nuestras pantallas como si fuera un tesoro invaluable. Y vaya que valió la pena la espera, cada segundo de anticipación fue ampliamente recompensado. De repente allí estaban, elegantes hasta la médula, sofisticados, irradiando glamour, con esa sonrisa que solo ellos saben llevar, una sonrisa que ilumina cualquier espacio, una sonrisa que transmite una alegría contagiosa. Los dos, uno al lado del otro, caminando con gracia hacia la pista de baile, como si fueran dos estrellas que descienden del firmamento para regalarnos un espectáculo celestial. Y entonces la música comenzó a sonar, una melodía que parecía haber sido elegida con sumo cuidado para ellos, una banda sonora que no era una simple canción, no era una melodía genérica que sonara en cualquier evento, era una melodía que parecía hecha a medida para ellos, para sus personalidades, para su conexión, una melodía que hablaba de complicidad, de alegría compartida, de una conexión que trasciende lo visible y llega hasta lo más profundo del alma. Y fue en ese instante cuando la música comenzó a fluir, cuando Andy y Kerem decidieron salir a la pista de baile, cuando la magia verdadera comenzó a manifestarse. No era un baile planeado, no era una coreografía ensayada hasta la perfección, no era una rutina de pasos que hubieran practicado durante horas. Era un baile que nacía desde el alma, que brotaba espontáneamente, guiado por el compás de la música y por la conexión que sentían el uno por el otro, una conexión que iba más allá de la amistad, que parecía trascender lo puramente terrenal. Sus movimientos eran fluidos, suaves, elegantes, como si fueran dos bailarines de ballet que se mueven con gracia y precisión, pero al mismo tiempo, eran espontáneos, llenos de naturalidad y de una alegría contagiosa. Cada paso parecía contar una historia que hablaba de una amistad que se ha fortalecido con el tiempo, una historia que narraba un respeto mutuo, una historia que revelaba una química que, seamos honestos, nos deja a todos boquiabiertos, una conexión que parece sacada de un guión de cine. La forma en que se miraban, las sonrisas que compartían mientras se movían al ritmo de la música, cada pequeño detalle, cada gesto, cada mirada, transmitía una energía indescriptible, una fuerza que nos atraía como un imán, una magia que nos envolvía y nos hacía sentir como si estuviéramos siendo testigos de algo realmente especial. Sus manos se entrelazaban con suavidad, como si no quisieran soltarse nunca, su contacto visual era tan intenso, tan profundo, que casi podíamos sentir la electricidad que fluía entre ellos a través de la pantalla, una electricidad que nos hacía cosquillas en el corazón y que nos hacía suspirar con admiración. Era un baile que hablaba por sí solo, un baile que resonaba con cada uno de nosotros que lo estábamos observando, un baile que no necesitaba de palabras para comunicar su mensaje, un baile que expresaba una emoción que iba más allá de lo verbal, una conexión que trascendía lo físico y llegaba hasta lo espiritual. Y el público, fascinado, embelesado, observaba con admiración este momento tan especial, este instante único que quedará grabado en la memoria colectiva de todos los que amamos a Andy y a Kerem. La luz de las estrellas, como si fueran los focos de un gran teatro al aire libre, iluminaba sus rostros, resaltando sus facciones, acentuando su belleza, haciendo que sus sonrisas brillaran aún más intensamente bajo el manto nocturno de Bodrum. El escenario era perfecto, un auténtico telón de fondo de cuento de hadas, la atmósfera era mágica, impregnada de romance y de un encanto especial, y Andy y Kerem, bueno, ellos eran simplemente perfectos, parecían haber nacido para ese momento, para esa noche, para ese lugar. Bailaban con tal naturalidad, con tal confianza, como si no hubiera nadie más alrededor, como si el mundo se hubiera detenido por un instante para contemplar su danza, como si solo existieran ellos dos, en su propio mundo, en su propia burbuja de complicidad y alegría, una burbuja que todos queríamos penetrar. Era como si estuvieran compartiendo un secreto, una confidencia, un mensaje que solo ellos entendían, un secreto que por suerte para nosotros tuvimos la dicha de presenciar, un mensaje que nos permitía adentrarnos un poco más en la intimidad de su relación. Y mientras bailaban el mundo parecía detenerse, los problemas del día a día desaparecían por un instante, las preocupaciones se desvanecían, solo existía la música que fluía, sus cuerpos que se movían en perfecta armonía y nuestros corazones que latían al ritmo de su baile, embelesados por la belleza del momento. Era un momento que capturaba la esencia misma de lo que todos anhelamos, la conexión humana, la alegría compartida, la felicidad pura, desprovista de artificios, una felicidad que nace de la sinceridad y del cariño. La forma en que Andy miraba a Kerem, era una mirada que transmitía un respeto profundo, un cariño entrañable, una admiración sincera, una mirada que revelaba una conexión que iba mucho más allá de lo puramente profesional.
No era la mirada de una actriz a un compañero de reparto, era la mirada de una amiga, de una persona que valora la presencia de la otra en su vida. Y la forma en que Kerem sonreía a Ande, era una sonrisa que irradiaba admiración, alegría genuina, un sentimiento palpable de felicidad al compartir ese momento tan especial con ella. Era obvio que ambos disfrutaban de la compañía del otro, que se sentían cómodos y a gusto, que existía entre ellos una química que los complementaba a la perfección, una conexión que los hacía brillar aún más. No era solo un baile, no era solo un movimiento coreografiado, era una celebración de su amistad, una muestra de su conexión, una manifestación de la magia que crean juntos cuando están cerca. No importaba si eran actores, no importaba si eran figuras públicas, no importaba si eran observados por cientos de personas, en ese momento, eran simplemente dos amigos, dos almas gemelas disfrutando de una noche especial, un instante de alegría que quisieron compartir, sin pretensiones, sin guiones, simplemente siendo ellos mismos. Y esa autenticidad, esa naturalidad, es precisamente lo que hace que su conexión sea tan cautivadora para todos nosotros, lo que nos hace sentirnos identificados con ellos, lo que nos hace querer formar parte de su mundo. No son solo actores talentosos, no son solo figuras públicas admiradas, son también dos personas que se llevan bien, que se respetan, que se disfrutan mutuamente y eso, créanme, se siente, se transmite, se contagia y es precisamente lo que los hace tan especiales. Y por supuesto, como era de esperarse, las redes sociales, nuestro termómetro de la actualidad, explotaron. Los vídeos y las fotografías del baile se volvieron virales en cuestión de minutos, inundando las plataformas de Internet, multiplicándose como una ola que arrasa todo a su paso. Los comentarios y las reacciones inundaron las plataformas, convirtiendo cada publicación en un espacio de expresión de emociones, de admiración y de fascinación. Todos, absolutamente todos, querían compartir su experiencia, su emoción, su asombro por lo que habían presenciado, querían formar parte de la conversación, querían dejar constancia de su presencia en ese momento histórico. La frase Noche mágica en Bodrum se convirtió en un lema, en un mantra, en un recordatorio de ese momento especial, en una referencia a la química innegable, a la conexión innegable entre Ande y Kerem, un hashtag que inundaba las redes. Un símbolo que unía a todos los que habíamos sido testigos, aunque fuera a través de una pantalla, de la magia de esa noche. Los fans crearon montajes, recopilaron vídeos de diferentes ángulos, analizaron cada detalle, cada mirada, cada sonrisa, cada gesto, todo con el único fin de revivir una y otra vez ese momento mágico, de prolongar la emoción, de mantener viva la llama de esa noche especial. Y no los culpamos porque nosotros también nos hemos sentido igual, porque hemos sido víctimas del mismo hechizo, porque también hemos querido revivir una y otra vez ese baile, porque entendemos la necesidad de volver a sumergirnos en la magia de esa noche. Era imposible no ser arrastrado por la magia de esa noche, por la energía que emanaba de ellos, por la conexión que se respiraba en el ambiente. Era como si todos en ese momento hubiéramos sido transportados a la orilla del mar de Bodrum, con la brisa acariciando nuestras mejillas, contemplando a Ande y Kerem bailando bajo las estrellas, como si fuéramos personajes de un cuento de hadas. No se trató solo de un baile bonito, de un simple entretenimiento, fue algo más profundo, fue una muestra de esa conexión tan especial que tienen, una conexión que nos hace suspirar, que nos hace anhelar un vínculo similar en nuestras propias vidas. Si han seguido sus trabajos en la televisión, si han sido espectadores fieles de sus series, ya habrán tenido una muestra de lo que son capaces de crear juntos, de la magia que desprenden cuando comparten pantalla, de la química que traspasa la barrera del televisor. Pero esta noche en Bodrum fue diferente porque no se trataba de sus personajes, no se trataba de una escena guionizada, se trataba de ellos, de Ande y Kerem, mostrándonos esa química, esa conexión, de una manera tan auténtica, tan sincera, tan desprovista de artificios. Fue como si nos abrieran una ventana a su mundo, como si nos permitieran echar un vistazo a la relación especial que comparten fuera de las cámaras, como si nos invitaran a ser partícipes de su amistad. Y es esa autenticidad, esa conexión genuina, lo que nos hace a todos admirarlos aún más, lo que nos hace sentirnos cercanos a ellos, lo que hace que queramos seguirlos, apoyarlos y acompañarlos en cada paso que dan. No son solo actores talentosos, son también dos personas que se llevan bien, que se respetan, que se disfrutan mutuamente y eso, amigos míos, se siente en el aire, se respira en el ambiente y es lo que hace que su relación sea tan especial. La atmósfera de Bodrum también contribuyó a la magia del momento, convirtiendo la noche en una experiencia inolvidable, un recuerdo imborrable que quedará grabado en nuestros corazones para siempre. El sonido hipnotizante del mar,
la caricia suave de la brisa cálida, la luz de las estrellas que brillaban como diamantes, todo se conjugó en perfecta armonía para crear un escenario de ensueño, un telón de fondo que parecía haber sido diseñado por el más talentoso de los artistas. Era como si el universo mismo estuviera conspirando para que ese momento fuera perfecto, para que esa noche quedara grabada a fuego en nuestras memorias, para que Ande y Kerem nos regalaran un instante de belleza y de conexión que nos hiciera soñar. Y así fue, cada detalle se alineó a la perfección, creando la atmósfera ideal para que la magia fluyera sin obstáculos. Ande y Kerem se movían con gracia y elegancia, como si fueran dos cisnes danzando en un lago tranquilo. Su baile era una mezcla perfecta de alegría y complicidad, una danza que transmitía una emoción que llegaba hasta lo más profundo del alma. Cada paso, cada mirada, cada sonrisa parecían estar impregnados de esa magia tan especial, una magia que nos envolvía a todos los presentes y que nos transportaba a otro mundo, un mundo de belleza, de amor y de conexión humana. Y nosotros, desde la distancia, nos dejábamos llevar por ese hechizo, nos sumergíamos en la belleza del momento y nos sentíamos parte de esa celebración, como si fuéramos invitados de honor a esa fiesta mágica. La noche de Bodrum no fue solo un evento, no fue solo una fiesta, fue una experiencia, una vivencia única, un momento inolvidable que quedará grabado en nuestras memorias para siempre, como un tesoro invaluable. No sé ustedes, pero para mí, este vídeo ha sido una forma de revivir esa noche mágica una vez más, de volver a sumergirme en la magia de ese momento, de sentir de nuevo la emoción que me embargó cuando presencié el baile de Ande y Kerem. He disfrutado muchísimo compartiendo este momento especial con ustedes, desgranando cada detalle, analizando cada gesto y transmitiendo cada emoción. Y espero que ustedes también lo hayan disfrutado tanto como yo, que se hayan sentido transportados a Bodrum, que hayan sido testigos de la magia de esa noche y que hayan podido sentir la conexión especial que comparten Ande y Kerem. Lo que estos dos artistas transmiten juntos es algo muy especial, una conexión que va más allá de lo profesional, una amistad que se siente genuina y auténtica, una complicidad que nos hace suspirar de admiración y de envidia sana. Y esa es, quizás, la clave de su éxito, la razón por la que son tan queridos y admirados por miles de personas alrededor del mundo. No solo son dos personas talentosas, no solo son dos profesionales que saben hacer su trabajo, son dos personas que se conectan a un nivel profundo, que se divierten, que se respetan, que se disfrutan mutuamente y eso, amigos míos, se refleja en todo lo que hacen juntos, se transmite a través de la pantalla y se convierte en la magia que tanto nos cautiva. Ahora, recapitulemos un poco lo que hemos visto hoy, volvamos a los puntos clave de esta historia que nos ha mantenido con el corazón en un puño. Hemos sido testigos de una noche mágica en Bodrum, una noche que parecía haber sido creada para ser recordada por siempre, una noche donde Ande y Kerem nos regalaron un momento especial, un baile que transmitió complicidad, alegría, respeto y una conexión innegable que nos hizo soñar. Hemos visto cómo la luz de las estrellas iluminaba sus rostros, como si fueran ángeles que descendían a la tierra, hemos visto cómo sus sonrisas brillaban con una intensidad que eclipsaba incluso a la luna. Hemos visto cómo la música envolvía sus movimientos con una elegancia y una gracia que nos cautivó. Hemos sentido la magia de Bodrum, el sonido del mar, la brisa cálida, el aroma de las flores y la energía única que se respiraba en ese lugar mágico. Y hemos sido partícipes de un momento que ha resonado con miles de personas alrededor del mundo, que se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales y que ha quedado grabado en el corazón de todos los que hemos tenido la dicha de presenciarlo, aunque fuera a través de una pantalla. Es increíble cómo un solo baile puede transmitir tantas emociones, cómo un simple momento puede generar tanta admiración, tanta fascinación y tanto amor. Y todo esto gracias a la química especial, a la conexión única que comparten Ande y Kerem, dos almas gemelas que nos han regalado un instante mágico para la posteridad. Antes de terminar, quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón por haberme acompañado en este vídeo, por haber sido parte de esta aventura que nos ha transportado a las costas de Bodrum. Su apoyo es muy importante para mí, su presencia en este canal es lo que me motiva a seguir creando contenido, es lo que me impulsa a seguir buscando momentos especiales para compartir con ustedes. Me encanta poder conectar con ustedes a través de estos vídeos, me fascina la idea de poder compartir mis pasiones y mis aficiones con una comunidad tan maravillosa como la suya. Si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de la magia de Bodrum y del baile de Ande y Kerem, por favor déjenme un comentario abajo, me encantaría saber qué opinan sobre la noche mágica que hemos revivido juntos, qué fue lo que más les gustó, qué les hizo sentir, cuáles fueron las emociones que experimentaron.
Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, si hay algún tema que les gustaría que abordara, no duden en compartirla conmigo, su opinión es fundamental, es la brújula que guía mis pasos y me ayuda a seguir creando contenido que sea de su agrado, que les interese, que los entretenga y que los emocione. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban al canal, no se arrepentirán. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, muchos vídeos emocionantes, fascinantes y divertidos que no querrán perderse, experiencias que los transportarán a otros mundos, momentos que los harán reír, reflexionar y soñar. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un me gusta, ese pequeño corazón que me dice que mi trabajo les ha gustado, compártanlo con sus amigos, con sus familiares y con todas aquellas personas que crean que podrían disfrutar de este contenido, y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, para que sean los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que publico, para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Su apoyo es lo que hace que este canal siga creciendo, su presencia es lo que le da sentido a mi trabajo y estoy infinitamente agradecido por tenerlos como parte de esta maravillosa comunidad que hemos creado juntos. No olviden que el mundo está lleno de magia, de momentos especiales que esperan ser descubiertos, de instantes mágicos que nos hacen vibrar, y que a veces solo necesitamos abrir nuestros corazones y dejar que esa magia nos invada, que nos transforme y que nos haga soñar. Así que vivan el presente, disfruten cada momento, abracen cada oportunidad, rían, lloren, sientan, compartan y nunca dejen de soñar, porque los sueños son el motor que impulsa nuestras vidas y la gasolina que nos ayuda a seguir adelante. Y hasta la próxima, mis queridos amigos, nos vemos en el próximo vídeo, con una nueva historia, con una nueva aventura, con un nuevo momento mágico que compartir juntos. Hasta pronto.